Mboriahu Rivata. Mboriahu Rivata. Rivata. Rivata, sí. Hay muchas personas que no, bueno, voy a traducir, sería pobre pero satisfecho, ¿verdad? Sí. Pobre pero satisfecho. Uh-huh. Son personas que no viven en la opulencia, pero tienen todo para tener una vida buena, una vida plena, ¿verdad? No se dejan seducir por las frivolidades y el consumismo ahora mismo, pero viven muy bien, no les falta nada y tienen una vida, hasta te diría, mucho más sana que muchos que estamos en las ciudades corriendo tras la liebre, como se sí. dice, y tal vez víctimas de un estrés exagerado que ya sí. Tiene también sus secuelas, ¿verdad? Sí. Porque uno va somatizando muchas veces ese estrés, le va pasando esa factura, vida ¿no? así muy corrida. Entonces el Mboriahu Rivata finalmente es el que vive mejor que todos. Ese es el Mboriahu Rivata. Tiene tierras, tiene animales, tiene cultivos, no le falta nada. Pero y vive muy no bien. ostenta y no vive en frivolidad. Exacto, no les atrae, o sea, no se dejan llevar por la frivolidad y tampoco por el consumismo. Perfecto.